bendiga. Espero que estén contentos y gozosos en la presencia de Dios. El Señor hoy ha permitido que cada uno de nosotros, por medio de su gracia y su bondad, su misericordia, estemos reunidos en esta mañana. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3. Versículo 5 en adelante. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 en adelante, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quiero leer también el versículo 8 que dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar, hermanos. Dios bondadoso, Dios de amor, Dios de paz, Dios justo, Creador del cielo y de la tierra. En esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti, dándote gracias por tu misericordia y tu bondad con nosotros. Señor, queremos entregarte, Señor, nuestra adoración, Dios, con un corazón constricto y humillado. Señor, para que sea grato a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aflojar nuestro corazón duro, oh Dios, para que nosotros podamos entender que tú quieres hablar con nosotros. Oh Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno que ha venido en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, antes que nada quiero pedirles con todo el amor del Señor que si alguno por ahí no tiene en silencio su móvil o por ahí se ha olvidado, yo sé que todos los hermanos siempre están poniendo en silencio, pero por ahí a algunos se les ha olvidado o es simplemente por respeto al que está al lado suyo y también por respeto al Señor, por su palabra. El Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, leímos en Proverbios capítulo 3 y lo que quiero hoy hablar es sobre que muchas veces, sin darnos cuenta, como somos seres humanos falibles, a veces nos olvidamos que nuestra naturaleza se inclina a creer que nosotros sabemos. Nuestra naturaleza pecaminosa, por decirlo así de alguna manera, se inclina muchas veces a creer que podemos ser más sabios de lo que dice su palabra. La palabra del Señor, hermanos, es la que nos guía. Todos sabemos que, como dice David, lumbrera es a mi camino. Sabemos que la palabra del Señor es quien nos deja ejemplos de cómo caminar en este evangelio puro, en esto que nosotros le llamamos cristianismo. Hermanos, dice acá en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Significa que
nosotros también somos prudentes en muchas cosas. A veces somos prudentes al decir algunas cosas, no decimos por prudencia. O sea, de cierta forma el hombre es prudente también. Pero a veces, como dice acá, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces por amor, tal vez, a un hermano o a una hermana, queremos imponer nuestra sabiduría tal vez, o queremos sobrepasar lo que dice la Sagrada Escritura. Yo sé, hermanos, que por ahí hay algunos hermanos y hermanas que tal vez son, tal vez nuevos, o tal vez no es una palabra que digamos que lo van a entender en el momento y ya. Pero sí les quiero decir a los que tal vez no están entendiendo o no van a entender tal vez, que la palabra del Señor no es de interpretación privada. La palabra del Señor, hermanos, hay que aceptar así como está. Tal vez a veces no lo entendemos, y aunque no lo entendemos, hay que aceptar así como está. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros. En el momento que nosotros queramos imponer nuestra prudencia y querer ser más sabios que Dios, hermanos, estamos cometiendo un terrible error. Hermanos, esto lo digo no porque creo yo que tal vez simplemente creo que el Señor quiere hablar con mi vida principalmente, y tal vez con tu vida. Tal vez el Señor quiera hablar en esta mañana con tu vida porque tenés algo que no sabes si es así o no sabes si es así. Pero yo te animo que confíes en el Señor y su palabra. Si el Señor dice esto es pecado, confía en el Señor, porque si el Señor lo dijo, es así. Confía en el Señor. Hermanos, aquellos que no confiaron en el Señor tuvieron grandes pérdidas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Aquellos que no quisieron hacer lo que el Señor les dijo, algunos perdieron reinos, otros perdieron por sí desechados la presencia del Señor en su vida, por no querer hacer lo que el Señor dice. Hermanos, por ahí escuché algunos comentarios de que a veces soy un poco duro cuando hablo o cuando digo algunas cosas, pero hermanos, quiero decirles que la palabra del Señor es quien nos confronta, no el que está hablando. Yo siento, hermanos, todos los días, cada vez que abro la palabra de Dios, siento que el Señor me confronta. No es así, Daniel. Y el Señor nos confronta. El Señor, hermanos, cuando nos damos cuenta que esa palabra no nos está gustando, tienes que saber que esta es la palabra que yo necesito, porque está confrontando contra mi carne y contra mi vida, tal vez contra mis pensamientos. Tal vez, como yo tengo 33 años y he nacido en la iglesia y creo algunas veces que sé algunas cosas, cuando en realidad no sé aún nada. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría, sé que todos saben, es el temor a Jehová. Y si tú no tienes temor a Dios, ¿cómo crees que con la prudencia que tú tienes, o como con tu justicia que tú tienes, que para el Señor es trapo de inmundicia, cómo tú crees que puedes, tú, oh hombre, quien quiera que seas, como dice ahí un relator en la Biblia, puedes hacer y creer que puedes ser un poco más sabio que el Señor? Todo empieza desde Adán y Eva, hermanos, que creyeron que podían ser como Dios, que creyeron que podían cambiar los planes de Dios. Pero no, hermanos, el Señor les sacó de aquel lugar donde estaban. Hermanos, la sabiduría humana es limitada. El hombre, pero la sabiduría de Dios, hermano, es perfecta. El hombre quiso cambiar muchas cosas, y por causa del hombre hay muchas cosas, hermanos, que se salieron de control. Dios estableció una cosa, pero el hombre cambia. Hermanos, en Isaías
capítulo 55. Dice en el versículo 8, Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es Dios, hermanos. Si en algún momento creíste que sabía algo, hermanos, Dios está a un nivel donde nosotros somos polvo delante de Él. Hasta tal punto que Dios vio que nosotros era imposible hacer algo, que Él envió a su único Hijo unigénito. Porque era imposible, hermano, nosotros como hombres falibles. Hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 3, Tres 19. Dice: vamos a leer desde el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hermanos, la sabiduría, hermanos, de este mundo es insensatez. En Proverbios capítulo 14, no lo busquen, si quieren busquen, en el versículo 10 dice: hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Imagínense, hermanos, que el hombre, con la poca mentalidad e inteligencia que tiene, cree que ese camino es derecho. Imagínense que tú estás en un trabajo y tú crees que está bien trabajar así, robándole al cliente, por darte un ejemplo. O crees que es derecho porque el cliente la otra vez se fue sin pagar, tal vez. O hizo algo, entonces tú quieres hacer una justicia y a ti te parece que es derecho hacer eso. A ese nivel de bajeza cae el hombre, hermanos. De creer que puede ser justo porque fulano de tal no hizo como tenía que ser. Entonces yo también lo voy a hacer. Yo creo que eso es justo. Hermanos, el hombre puede tener lógica, estudios, puede tener mucha experiencia, pero solo Dios tiene el plan perfecto. Hermanos, vamos a leer en Salmos 147. Salmos 147. Versículo 5. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder.
y su entendimiento es infinito. Hermanos, la gravedad de creer que podemos pasar de la palabra de Dios trae consecuencias terribles. La palabra de Dios misma dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero a veces el hombre es tan descarado que quiere pasarse por encima de la palabra del Señor. Hermanos, quiero darles un ejemplo. El rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, en 1 Samuel capítulo 15. El rey Saúl hizo su voluntad en vez de obedecer. Y vamos a leer, hermano, en 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren qué terrible es esta palabra. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero atiendan lo que dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo que le dijo Samuel a Saúl. Ciertamente le está diciendo a Saúl. Algunos tal vez dirán, no, pero ese fue en aquel momento cuando se le dijo a Saúl, porque él no obedeció. Hermanos, estos versículos es lo mismo como que yo le cite, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se hace enemigo de Dios. Y tú me dices, no, pero eso Jesús le dijo allá a sus discípulos y a alguna gente que estaban escuchando. No, hermanos, esa palabra también es para nosotros. Esa palabra que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es para mí. Y también es para ti. Hermanos, las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor es grave. Y no, hermanos, no quiero entrar en mucho detalle, porque la palabra del Señor es bastante amplia. Puede decir cosas como dije ahora, si amáis al mundo, os hacéis enemigo de Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la comunión con el mundo es enemistad contra Dios, como dice en Santiago? Hermanos, hay muchos versículos pequeñitos que tal vez tú hoy leíste a la mañana, o tal vez vas a leer mañana, o tal vez vas a leer hoy a la noche, y vas a decir, ¿será que esto es para mí? ¿O será que esto se dijo para fulana de tal en aquel tiempo? Tal vez el Señor quiera hablar en ese momento contigo, y quieres que obedezca su palabra. Si el Señor te está diciendo, esto es pecado,
Y tú dices, no, Señor, pero tú sabes que yo te amo. Tú sabes, Señor, que yo te amo más que nadie en la iglesia. Pero tú estás en pecado. ¿Saben qué dice el Señor? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Así de claro, hermanos. ¿Y ustedes creen que ese versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, el Señor lo dijo por pura coincidencia? No, hermanos. Si le amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Hermanos, la verdadera sabiduría consiste en obedecer al Señor para ser prosperados. Podemos leer en Josué capítulo 1, es un versículo que todos conocemos. Desde el versículo 8 en adelante dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa, hermanos? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alguien quiere saber por qué a veces no nos salen bien las cosas? Hermanos, también en el Salmos capítulo 1 dice algo parecido. Sé que todos también conocemos, pero quiero leer. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Gloria sea al Señor, hermanos. Hermanos, ¿qué significa en la práctica no querer ser más inteligentes tal vez que las palabras del Señor, que la palabra de Dios, hermanos? Es obedecer aunque nos cueste. Dios pide perdonar y tenemos que perdonar. Porque Dios es más sabio, hermanos. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. En Paraguay pasó una tragedia, una persona no le perdonaba a otra persona y esa otra persona se suicidó. Por el simple hecho de, ¿qué es mejor, hermanos? Dejar de lado nuestro orgullo y perdonar. Tal vez esta persona hasta ahora está sintiendo y dijo, ¿por qué no le pedí perdón? ¿Por qué no fui a arreglar las cosas? Y esa es la consecuencia de su decisión. Hermanos, el Señor siempre, hermanos, tiene la salida. Nosotros no, hermanos, nosotros dudamos, buscamos, vemos tal vez por internet cosas, pero el Señor no es así. Él siempre tiene la salida para todo. Y Él es justo, hermanos. No haya creer que puedes decir tú en tu corazón, no, Señor, pero no es justo que fulana de tal o fulano de tal esté bien y yo no. El Señor lo sabe por qué, hermanos. Él sabe por qué. Hermanos, la palabra del Señor debe moldearnos a nosotros, no nosotros a la palabra del Señor. No moldear a nuestra prudencia, como decía ahí en Proverbios. No moldear a lo que nosotros queremos, sino la palabra del Señor debe moldearnos y nosotros aceptar lo que dice en ella.
Creo que tengo tiempo todavía. En Jeremías capítulo 23, dice 23, 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando leí este versículo me hizo acordar que con mi cuñado que está acá estábamos quebrando un hormigón con el martillete y teníamos que darle en el mismo lugar hasta que se raje. Y esa es la palabra del Señor, hermanos. Quebranta el corazón. Si en esta mañana sentís que esa palabra está quebrantando tu corazón, decirle al Señor: lo recibo, Señor, aunque mi orgullo es fuerte. Lo recibo, Señor, aunque soy débil, aunque sé que voy a volver a fallar. Lo recibo. Pero que tu palabra, así como dice ahí, es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Tengo un corazón duro, Señor, hazme un corazón de carne. También en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿Tú crees que a veces alguien no te entiende? Tal vez piensas: a mí nadie me entiende. Hermanos, miren lo que dice acá. Es tremendo, hermanos. Dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Hermanos, no es poca cosa la palabra del Señor. Si hasta hoy les has tenido en poco, hermanos, te quiero decir que la palabra del Señor es esto: penetra el alma. Si tal vez está un poco dura, es la palabra, no yo, hermanos. El Señor ha querido así, hermanos. El Señor nos ha traído en esta mañana para hablar conmigo principalmente, porque somos falibles y tenemos necesidad del Señor. ¿Quién cree que está aquí porque no tiene necesidad? En esta mañana, que alce la mano. Creo que todos estamos necesitados de Dios. Yo no creo que tú has venido por venir y ver pasar el tiempo. No, yo creo que tú has venido porque has dicho: Señor, tengo un vacío en mi corazón. Quiero llenar ese vacío y sé dónde voy a llenar ese vacío. A congregarme con los hermanos, a sentir el abrazo de la hermana, del hermano. Por eso te digo, hermanos y hermanas, les digo: sean bienvenidos en la casa del Señor. Son bienvenidos todos los domingos y los días jueves también. Aquel que no se sabe alguna alabanza como yo, que venga los días jueves a ensayar. Hermanos, el Señor es bondadoso. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice algo muy, para ir terminando. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Ahí, hermanos, el apóstol Pablo fue bastante claro y preciso. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque de lo contrario, hermanos, ¿cómo vamos a ver cuál es la voluntad de Dios? A veces nos van a aparecer dos caminos y ¿cómo vamos a ver en cuál camino ir si no sabemos la voluntad de Dios? Por eso tenemos que transformarnos. Hermanos, conclusión en Proverbios capítulo 10. Perdón, 9:10 dice, que es lo que al principio les dije. Proverbios 9:10, versículo bastante conocido. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, todo comienza, hermanos, con el temor a Dios. Si uno no tiene temor a Dios, puede hacer muchas cosas. Puede estar de aquí para allá. Sin el temor de Dios en nuestros corazones, podemos ser personas airadas, podemos ser personas que de nuestra boca solo sale chisme tal vez. Podemos ser diferentes tipos de personas sin el temor de Dios. Y sin darnos cuenta podemos llegar a ser personas que solamente somos, como decía mi padre allá en Paraguay, domingueros. Pero el Señor, hermanos, hace un llamado en esta mañana. Y eso es lo bueno. El Señor hace un llamado. ¿Hace cuánto que vienes en la iglesia? Hazte una pregunta. Hoy el Señor te sigue llamando. Toma una decisión en tu corazón y dile al Señor, quiero ser transformado para caminar conforme a tu voluntad. El Señor, hermanos, es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando entendemos que todo comienza con tener temor a Dios, empezamos a conocer el principio de la sabiduría. Jesús dijo, con temor reverente, siendo hijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor quebrante nuestros corazones, como el martillo que quebranta la piedra. Muchas bendiciones, hermanos.